La noche en Paseo de la Reforma brillaba como una corona de neón cuando Luis Villaseñor decidió que necesitaba un espectáculo que quedara marcado en la memoria de todos. Su empresa de inversiones cumplía 10 años y el salón del lujoso Hotel Reforma Palace estaba vestido de oro y espejos, con políticos, artistas y empresarios brindando como si fueran parte de una corte moderna. Luis, con apenas 39 años, caminaba entre ellos como emperador romano, traje italiano a la medida, reloj suizo que gritaba poder en cada tic-tac y una sonrisa ensayada para cada cámara. Pero la verdadera joya de la noche no estaba en su muñeca ni en sus cuentas millonarias. Cuando la tela roja cayó al suelo, el aire se cortó con un suspiro colectivo. Frente a todos, un Lamborghini Aventador SVJ verde esmeralda, motor V12 que parecía rugir aun estando apagado, líneas afiladas que cortaban el espacio como cuchillas. Un capricho, dijo Luis con tono teatral, porque el éxito también merece celebrarse con estilo. Los aplausos tronaron, los celulares se alzaron y las miradas de envidia fueron el verdadero brindis que él buscaba. Y entonces, el destino decidió colarse en la fiesta. Entre los trajes de seda y vestidos de diseñador, apareció un hombre mayor, delgado, piel curtida por el sol, camisa a cuadros limpia pero vieja, pantalones gastados y botas con la suela vencida. Tenía 72 años y respondía al nombre de don Miguel Álvarez. No estaba en la lista de invitados. Acababa de terminar un trabajo de mantenimiento en el hotel, arreglando un elevador terco que se negaba a funcionar. Atraído por el bullicio, se detuvo frente al Lamborghini con una expresión de respeto silencioso, más cercana a la oración que a la admiración. Las risas llegaron rápido. En México, un intruso en un escenario de lujo es carnada segura. Luis lo miró como quien descubre un error de escenografía y, envalentonado por el alcohol y las miradas que pedían diversión, soltó la frase que caería como un rayo. «Te regalo mi Lambo, si logras encenderlo». El salón estalló en carcajadas. No era un reto, era una trampa, una humillación envuelta en espectáculo. Don Miguel no se movió. Su mirada recorría el auto con la calma de un hombre que sabe escuchar a las máquinas, la ligera holgura de la válvula lateral, la tensión de los cables, el ángulo mínimo del volante. Donde los demás veían un juguete de lujo, él veía un organismo con latido propio. Y en ese instante, el aire del salón cambió. La gente seguía riendo, sí, pero algunas sonrisas empezaban a temblar. Luis lanzó las llaves como quien tira dados cargados, seguro de que el viejo haría el ridículo. Don Miguel, sin teatralidad, acarició el techo del aventador como un músico acaricia su instrumento antes de tocar. Entró al auto, ajustó el asiento, revisó los espejos y dejó que sus manos curtidas se posaran sobre el volante con una familiaridad inquietante. Un silencio tenso llenó el salón. Y entonces, con una secuencia precisa que parecía un ritual, presionó el botón de encendido. El motor rugió de inmediato, un V12 encendido con la perfección de quien lo conoce por dentro. No hubo titubeos, no hubo suerte. El auto respondió como si reconociera a su verdadero dueño. El salón entero quedó paralizado. Luis, que esperaba carcajadas, vio reflejada en la pintura verde su propia figura pequeña y distorsionada. Don Miguel apagó el motor, salió con la misma calma con que había entrado y puso las llaves en la mano de Luis. «No fue suerte, joven». Ese silencio posterior valió más que 1000 aplausos, porque todos entendieron algo. Cuando el orgullo busca espectáculo, la dignidad siempre puede robarse la escena. El eco del motor aún vibraba en las paredes del salón como un rugido que nadie podía ignorar. La multitud, que segundos antes celebraba con copas de champaña y risas estruendosas, ahora observaba en un silencio cargado de asombro. El Lamborghini Aventador,
símbolo del poder y del dinero de Luis Villaseñor, había respondido dócilmente a las manos de un anciano que ni siquiera estaba invitado a la fiesta. El aire, saturado de perfume caro y ostentación, se transformó en un espacio de vergüenza contenida. Suscríbete ahora y acompáñanos en más historias que transforman el alma. Cada clic es un paso hacia una comunidad llena de esperanza y reflexión. Luis intentaba recomponer la sonrisa, pero la máscara de arrogancia se resquebrajaba con cada mirada incrédula que recibía. No era la imagen de triunfo que había planeado. Había querido un espectáculo que reafirmara su dominio, pero lo que obtuvo fue una escena que lo dejaba desnudo frente a sus invitados. La humillación no estaba en perder el control del reto, sino en haber subestimado al hombre que ahora caminaba con la tranquilidad de quien no necesitaba probar nada. Don Miguel Álvarez no se regodeaba en la victoria. No buscaba aplausos ni venganza. Su andar sereno reflejaba una vida entera de trabajo silencioso, una disciplina cultivada en talleres y fábricas donde lo que valía no era la apariencia, sino la precisión. Cada paso que daba alejándose del Lamborghini parecía un recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide en autos de lujo ni en relojes de millones, sino en la dignidad que permanece cuando todo lo demás desaparece. Los murmullos comenzaron a crecer en la multitud. Algunos invitados recordaban haber escuchado su nombre antes, como un eco perdido en revistas extranjeras de automovilismo. Otros simplemente lo observaban con una mezcla de respeto y desconcierto, incapaces de reconciliar la imagen de un hombre con ropa gastada con la habilidad que acababan de presenciar. La duda flotaba en el aire. ¿Quién era realmente ese viejo? Luis se sentía atrapado. Había querido usar al anciano como entretenimiento, pero en cuestión de segundos se había convertido en el protagonista absoluto de la velada. El Lamborghini, que debía ser el trofeo de su ego, ahora brillaba como un testigo incómodo de su arrogancia. Los invitados lo miraban con un juicio silencioso que pesaba más que cualquier palabra. La fiesta, que debía consagrarlo como un rey moderno, se transformaba en un tribunal en el que su riqueza no valía nada. Don Miguel, en cambio, se desvanecía entre la multitud como una sombra tranquila. No necesitaba explicaciones ni reconocimientos. Había vivido lo suficiente para entender que las cosas materiales, por más deslumbrantes que fueran, no podían dar el peso de una vida con sentido. Su único gesto había sido suficiente para desnudar la superficialidad de un hombre que creía tenerlo todo. El salón del hotel, con sus lámparas de cristal y pisos de mármol, parecía más frío de lo normal. La música había perdido fuerza. Los aplausos se habían evaporado, y el brillo del Lamborghini se había convertido en un reflejo incómodo que nadie quería mirar demasiado tiempo. La verdadera lección no estaba en el motor que rugió, sino en el silencio posterior, ese vacío donde cada invitado se preguntaba si no estaban aplaudiendo el éxito equivocado. La noche que debía consolidar la imagen de Luis Villaseñor como un magnate intocable se transformó en un espectáculo de incomodidad. Cada invitado que había llegado esperando champaña, lujo y ostentación se encontraba ahora atrapado en un silencio denso, testigo de la derrota moral del anfitrión. Las paredes doradas del salón parecían cerrarse sobre él, como si el mismo lujo que había comprado se volviera en su contra. Luis sentía el peso de las miradas. Ninguna palabra se pronunciaba en voz alta, pero todas las expresiones decían lo mismo. Había intentado ridiculizar a un hombre mayor y terminó siendo el ridiculizado. El Lamborghini aventador, que debía simbolizar poder, se convirtió en prueba de soberbia. No era un triunfo mostrarlo, era una vergüenza haber apostado con él. Los murmullos se multiplicaban, y cada risa ahogada sonaba como un golpe en el orgullo de Luis.
Entre los asistentes había empresarios que lo habían admirado, políticos que lo cortejaban por conveniencia y celebridades que lo buscaban por conveniencia social. Ahora todos ellos lo miraban con un respeto menguante, con la duda clavada en sus ojos. Su autoridad se resquebrajaba no por un fracaso financiero, sino por un error humano: menospreciar a quien no vestía como ellos. Don Miguel Álvarez, en cambio, se retiraba con la serenidad de quien sabe que la vida ya le enseñó todas las lecciones. No necesitaba justificar nada, ni explicar su pasado. Cada gesto suyo era la huella de un hombre que había trabajado con disciplina, que había entendido desde joven que la verdadera riqueza no se acumula en cuentas bancarias, sino en experiencias que marcan. Mientras Luis se retorcía en su propio vacío, él caminaba con la calma de quien carga dignidad en lugar de bienes. El salón entero se convirtió en un espejo que devolvía a Luis una imagen que nunca había querido ver: la de un hombre pequeño disfrazado de grandeza. El Lamborghini, brillante bajo las luces, se volvió un recordatorio cruel de que los símbolos de estatus no tienen valor frente a la sabiduría. Las copas de champaña en las mesas permanecían intactas, olvidadas, mientras la tensión crecía como una sombra inevitable. Luis sabía que esa noche sería recordada no por la celebración de su empresa ni por los lujos exhibidos, sino por el instante en que un anciano anónimo le arrebató la atención y lo expuso ante todos. Era como si el destino hubiera esperado el momento preciso para quitarle la máscara, para mostrar que el hombre detrás del traje costoso estaba vacío. El eco de aquel motor encendido no era solo un sonido mecánico, era el rugido de una verdad incómoda que lo perseguiría mucho después de que las luces del salón se apagaran. El silencio incómodo de aquella velada no se quedó encerrado en las paredes del hotel. Como ocurre en la Ciudad de México, donde cada historia corre más rápido que el tránsito en hora pico, la anécdota del millonario humillado empezó a esparcirse como un incendio imposible de apagar. Los invitados, algunos con discreción y otros con evidente deleite, comenzaron a compartir lo ocurrido en redes sociales y en conversaciones privadas. En cuestión de horas, la escena ya se había convertido en tema de sobremesa en oficinas, cafés y noticiarios digitales. La imagen de Luis Villaseñor, cuidadosamente construida con campañas de relaciones públicas y cenas exclusivas, se resquebrajaba a cada publicación. Lo que antes era admiración se transformaba en burla, y lo que pretendía ser un símbolo de poder se convertía en un recordatorio de arrogancia. La foto del Lamborghini, encendido por un anciano vestido con ropa sencilla, se repetía en cientos de pantallas, multiplicando la vergüenza que él había intentado silenciar con copas de champaña. Mientras tanto, don Miguel Álvarez continuaba su rutina sin alteraciones. Al día siguiente estaba nuevamente en su taller improvisado, revisando motores viejos de taxis y ajustando piezas que parecían olvidadas por el tiempo. No buscaba reconocimiento ni gloria. Para él, aquel episodio no era más que un momento pasajero en una vida marcada por la disciplina del trabajo. Sin embargo, su figura adquiría un aura distinta en las conversaciones de la ciudad. Ya no era solo un hombre mayor, sino el desconocido que había desafiado con calma y sabiduría el ego de un magnate. Luis, en cambio, descubría que la verdadera derrota no había ocurrido en el salón del hotel, sino en los días posteriores. Sus socios lo miraban con cautela, temerosos de que la arrogancia que había quedado expuesta manchara sus negocios. Sus empleados comentaban en voz baja la anécdota, midiendo cada palabra pero disfrutando la idea de que su jefe no era invulnerable. Los medios especializados en finanzas cuestionaban si un hombre tan preocupado por la apariencia podía liderar con visión real. El Lamborghini, que aún reposaba en su cochera privada, había perdido todo su brillo. Ya no era un trofeo, sino una carga,
un recordatorio constante del momento en que su máscara cayó. Luis lo contemplaba como se contempla una herida abierta, con dolor, pero sin poder apartar la vista. Sabía que aquella máquina ya no representaba éxito, sino el inicio de un cuestionamiento que lo perseguiría. Cada noche, al quedarse solo en su departamento de Polanco, el eco del motor encendido volvía a su mente. No era el rugido de un auto de lujo, sino la voz silenciosa de la humillación que lo obligaba a enfrentar su vacío interior. Y en el contraste entre la soledad de su penthouse y la serenidad de don Miguel en su taller, comenzaba a gestarse una semilla de duda que, sin que lo supiera, terminaría por cambiar su destino para siempre. Los días siguientes se convirtieron en una prueba implacable para Luis Villaseñor. Lo que había intentado enterrar bajo nuevas publicaciones en redes y comunicados de prensa cuidadosamente redactados, regresaba una y otra vez como una marea imposible de contener. Cada intento por mostrar fuerza solo alimentaba la percepción de debilidad. Su nombre, antes sinónimo de lujo y éxito, se mezclaba ahora con palabras como soberbia, ridículo y humillación. En los círculos empresariales de la capital, las risas eran discretas, pero presentes. Los inversionistas con los que solía cerrar contratos millonarios evitaban comprometerse, temerosos de verse arrastrados por la tormenta de desprestigio. Los periódicos económicos comentaban el incidente con la frialdad de las cifras, pero entre líneas se podía leer el deleite de ver a un magnate expuesto en su vulnerabilidad. Era el precio de haber construido su imperio sobre la imagen en lugar de la sustancia. Mientras tanto, don Miguel Álvarez continuaba con la sencillez que lo caracterizaba. En su pequeño barrio de la colonia obrera, arreglaba motores de viejos bochos y camionetas desvencijadas como si fueran piezas de museo. Sus vecinos lo saludaban con respeto, sin saber del todo la magnitud de su historia. Lo que para Luis había sido un golpe devastador, para él no pasaba de ser una anécdota más en una vida marcada por el esfuerzo y la humildad. Pero dentro de Luis, la herida se abría más cada día. En las noches, al contemplar el horizonte desde su penthouse en Polanco, las luces de la ciudad ya no le parecían un reflejo de conquista, sino millones de ojos observando su caída. El Lamborghini, oculto bajo una lona en la cochera, lo esperaba como un fantasma que no lo dejaba dormir. Cada vez que pasaba cerca, sentía el rugido del motor encendido por manos ajenas, recordándole que su riqueza no había podido comprar respeto. El eco de la humillación no era externo, sino interno. Lo que más le dolía no eran los comentarios de la prensa, ni las miradas de burla de algunos colegas, sino la certeza de que en el fondo todo era verdad. Había dedicado su vida a acumular cosas, a comprar silencios y a construir un pedestal que se desplomó en un segundo frente a un hombre que no necesitó palabras para demostrarle su pequeñez. Esa herida comenzó a transformarse en un espejo incómodo. Por primera vez en muchos años, Luis se preguntaba quién era realmente cuando las luces se apagaban y los aplausos se desvanecían. No tenía respuesta. Solo quedaba el vacío, el mismo que se reflejaba en los cristales de su departamento cuando el amanecer lo sorprendía despierto, cargando con un peso que ni todo su dinero podía aliviar. El vacío que acompañaba a Luis Villaseñor se volvió insoportable. Sus días, antes llenos de juntas, firmas de contratos y banquetes exclusivos, comenzaron a sentirse huecos. La rutina que lo había sostenido durante años ya no lograba ocultar la sensación de que todo carecía de propósito. Sus relojes suizos marcaban la hora con precisión implacable, pero cada tic-tac lo acercaba más a una verdad que no quería aceptar. Estaba perdido.
El Lamborghini, escondido bajo su funda en la cochera, se había convertido en un símbolo de su derrota. Ya no lo veía como un premio, sino como una herida abierta que lo acusaba de soberbia cada vez que intentaba ignorarlo. Evitaba mirarlo, pero el recuerdo del anciano encendiéndolo con una calma casi solemne lo perseguía en sueños. La humillación se había transformado en un recordatorio constante de que no todo se compraba con dinero. Mientras él se debatía en sus dudas, don Miguel Álvarez seguía su vida con la sencillez de siempre. Desde su taller improvisado en una vieja cochera de barrio, enseñaba a adolescentes a reparar motores y a respetar el trabajo manual. Lo hacía sin discursos grandilocuentes ni aspiraciones de fama. Cada tornillo ajustado era una lección silenciosa de paciencia y dignidad. En su pequeño mundo encontraba la plenitud que Luis, con todos sus millones, no lograba alcanzar. La diferencia entre ambos se volvía más clara con cada día que pasaba. Luis, rodeado de lujos, se sentía cada vez más solo. Don Miguel, con apenas lo necesario, estaba rodeado de respeto y cariño. Esa contradicción lo golpeaba con fuerza. No era la pobreza ni la riqueza lo que definía a un hombre, sino el valor que era capaz de dar a los demás. Esa idea, aunque aún confusa, germinaba lentamente en el interior de Luis, como una semilla que buscaba abrirse paso en tierra árida. En las noches, al mirar la ciudad desde la altura de su penthouse, Luis ya no veía un terreno conquistado, sino una multitud de vidas con las que nunca había conectado. Pensaba en aquel anciano que había trabajado toda su vida en silencio, construyendo no solo motores, sino también respeto. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario sentía el deseo de entender algo más allá de sí mismo. Y aunque aún no lo sabía, ese anhelo de sentido marcaría el inicio de una transformación que lo llevaría por caminos inesperados. El insomnio se convirtió en compañero habitual de Luis Villaseñor. Sus noches eran largas, plagadas de pensamientos que nunca antes se había permitido tener. Ya no encontraba satisfacción en recorrer los pasillos de su penthouse, ni en contemplar la colección de relojes que brillaban inútiles en vitrinas de cristal. Cada objeto de lujo parecía señalarlo, recordándole que había vivido para acumular trofeos vacíos. Lo que más le dolía no era perder el respeto de los demás, sino descubrir que nunca había logrado respetarse a sí mismo. En medio de ese torbellino interior, comenzó a buscar información sobre don Miguel Álvarez. Lo que encontró en artículos olvidados, en hemerotecas digitales, lo dejó sin aliento. El hombre que había intentado humillar en público no era un desconocido cualquiera, sino un antiguo ingeniero que había dejado huella en el mundo automotriz. En revistas extranjeras aparecía su nombre vinculado a proyectos revolucionarios, fotos de él rodeado de equipos de trabajo y menciones honoríficas en competencias de motor. Ese hallazgo lo desarmó por completo. No había enfrentado a un intruso, sino a una leyenda silenciosa que había elegido desaparecer del ojo público. El contraste era brutal. Mientras Luis había hecho todo por llamar la atención, don Miguel había preferido el anonimato, y aún así había alcanzado un legado que inspiraba respeto verdadero. Aquella revelación se convirtió en un golpe certero que removió las bases de todo lo que él creía importante. La verdad lo obligó a replantearse cada paso de su vida. Entendió que había confundido poder con grandeza, dinero con valor, lujo con dignidad. El Lamborghini Aventador, estacionado bajo una funda como un cadáver brillante, ya no era un símbolo de éxito, sino la prueba de su ignorancia. Descubrir quién era realmente aquel hombre mayor fue como encender una luz en un cuarto oscuro. No podía volver a fingir que no veía lo que siempre había estado frente a él. Ese despertar no llegó con alivio, sino con dolor.
porque aceptar la verdad significaba reconocer que había desperdiciado años persiguiendo apariencias. Sin embargo, en medio de la culpa, también nació una chispa distinta, la necesidad de aprender. Por primera vez en su vida, Luis Villaseñor deseaba acercarse no para comprar, presumir o dominar, sino para escuchar. No sabía cómo, pero intuía que aquel anciano de manos gastadas tenía en su silencio las respuestas que él llevaba tanto tiempo buscando. Los días avanzaban con una pesadez insoportable para Luis Villaseñor, pero en medio de su vacío interior comenzó a gestarse una decisión. Ya no podía seguir ignorando la verdad que lo perseguía. La imagen de don Miguel Álvarez, aquel hombre sencillo que había encendido el Lamborghini frente a todos, se repetía una y otra vez en su mente, no como una humillación, sino como un faro que lo obligaba a cuestionar su manera de vivir. El millonario que alguna vez se sintió dueño de todo, descubría que no poseía nada de valor real. Sus contactos en el gobierno, sus socios extranjeros, los banqueros que lo buscaban para invertir, todos parecían sombras sin importancia cuando se comparaban con la serenidad de un hombre que había elegido la simplicidad como camino de vida. La obsesión por recuperar su imagen social se transformaba lentamente en el deseo de encontrar un propósito más profundo, algo que diera sentido a cada paso. Las noches de insomnio dejaron de ser solo un castigo para convertirse en terreno fértil de reflexión. Desde la terraza de su penthouse, contemplaba las luces interminables de la Ciudad de México y comprendía que nunca había visto a esa gente como personas reales. Eran simplemente parte del paisaje que servía de fondo a su ascenso. Ahora, sin embargo, cada foco encendido parecía representar una historia, una lucha, una dignidad que él había ignorado. Esa revelación lo llenaba de incomodidad, pero también de una extraña esperanza. La figura de don Miguel lo inspiraba y lo atormentaba al mismo tiempo. Sabía que aquel anciano no necesitaba demostrar nada, porque ya lo había hecho todo en su vida. Construir motores, guiar equipos, dejar un legado tangible. Pero lo que más lo impresionaba no era su talento, sino su humildad. Había renunciado a la gloria y al reconocimiento, había vuelto a un barrio común y aún así se mantenía de pie con una dignidad que ningún traje caro podía imitar. Luis comenzó a darse cuenta de que el camino para reconstruirse no estaba en seguir acumulando, sino en aprender a soltar. Lo entendía de forma vaga, como quien siente una corriente subterránea que lo arrastra hacia un destino desconocido. No sabía cómo acercarse a Miguel, ni si sería aceptado después de la vergüenza que había provocado, pero sentía que no tenía alternativa. Si quería salvarse de sí mismo, tendría que escuchar a aquel hombre que había demostrado, con un simple gesto, que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con autos de lujo ni con fiestas llenas de apariencias. Luis Villaseñor comprendía, cada vez con mayor claridad, que su vida necesitaba un cambio radical. Lo que antes consideraba logros, ahora se le revelaban como cadenas doradas que lo mantenían preso en un vacío interminable. El Lamborghini Aventador, ese objeto de deseo que había usado para exhibirse, se transformó en símbolo de todo lo que debía dejar atrás. No podía seguir acumulando objetos que le recordaban su soberbia. Necesitaba desprenderse de ellos para encontrar un nuevo sentido. La idea de vender aquel auto empezó como un pensamiento fugaz, casi imposible de aceptar. Sin embargo, con el paso de los días, se volvió una obsesión que lo acompañaba en cada respiro. No se trataba de dinero, porque su fortuna era suficiente para sostener varias vidas de lujo. Era una cuestión de redención. Convertir el emblema de su arrogancia en un instrumento de esperanza le parecía la única forma de reconciliarse consigo mismo y con la sociedad que lo observaba con desprecio. En paralelo, las noticias
sobre el incidente seguían circulando. Las burlas se habían convertido en críticas serias. Analistas financieros cuestionaban su liderazgo y algunos patrocinadores se alejaban de sus proyectos. Luis se encontraba en un punto de quiebre. Podía aferrarse al viejo camino y hundirse junto con su reputación, o podía atreverse a transformarse y demostrar que aún existía un corazón latiendo bajo el blindaje de su orgullo. Fue en esas noches de vigilia, observando el horizonte iluminado de la Ciudad de México, cuando se convenció de que el lujo sin propósito era basura brillante. En su mente apareció una imagen distinta: niños enfermos en hospitales públicos, familias agotadas, luchando por pagar tratamientos, jóvenes sin oportunidades que solo necesitaban una mano para salir adelante. El contraste era brutal. Un solo vehículo de lujo, que hasta entonces había sido símbolo de vanidad, podría convertirse en esperanza para muchos. La decisión fue inevitable. Luis entendió que debía actuar no para limpiar su nombre, sino para darle un nuevo sentido a su vida. Vendería su Lamborghini y transformaría ese dinero en algo que trascendiera. Lo que al principio fue humillación empezaba a convertirse en el inicio de una redención inesperada. Y aunque aún no sabía cómo dar el primer paso, presentía que al hacerlo no solo liberaría a otros de sus dolores, sino que también liberaría a sí mismo de la prisión que él mismo había construido. El día en que Luis Villaseñor finalmente tomó la decisión de desprenderse del Lamborghini fue distinto a todos los demás. Se levantó temprano, sin la pesadez de las noches anteriores, y sintió que un aire nuevo recorría su departamento. No era alivio todavía, pero sí una certeza. Había llegado el momento de transformar la vergüenza en un acto de redención. El vehículo, guardado bajo una funda impecable, esperaba silencioso en la cochera. Por primera vez, Luis no lo miró con deseo ni con orgullo, sino con desapego. La noticia de su intención de subastar el automóvil se propagó rápidamente. Algunos lo vieron como una estrategia desesperada para limpiar su nombre. Otros lo consideraron un gesto valiente que nadie esperaba de él. Sin importar las interpretaciones, lo cierto es que la sociedad volvía a observarlo, pero esta vez con una mezcla de intriga y respeto contenido. El hombre que había sido motivo de burla se preparaba para convertir el símbolo de su arrogancia en un vehículo de esperanza. Mientras los organizadores del evento afinaban cada detalle, Luis pasaba horas en silencio, reflexionando sobre lo que estaba a punto de hacer. En su mente, el dinero que recaudaría ya no tenía forma de billetes ni de cifras, sino de tratamientos médicos, camas de hospital y sonrisas infantiles recuperadas. El lujo del motor italiano se desvanecía frente al poder transformador de la solidaridad. Esa visión le otorgaba una calma que nunca antes había conocido. En paralelo, don Miguel Álvarez continuaba con su vida modesta, ajeno al revuelo mediático. Sin embargo, su figura se había convertido en el pilar invisible de aquella transformación. Luis comprendía que todo lo que estaba a punto de lograr tenía raíz en la enseñanza silenciosa de aquel anciano que lo había enfrentado sin necesidad de levantar la voz. Cada paso que daba estaba impregnado de la dignidad que había visto en él. La noche del evento llegó con un aire solemne. El salón de uno de los hoteles más exclusivos de la Ciudad de México estaba lleno de empresarios, artistas y figuras públicas. Sin embargo, el ambiente no era el de una celebración frívola, sino el de una causa común que tocaba fibras profundas. En el centro del escenario, bajo luces que resaltaban cada línea de su diseño, el Lamborghini Aventador esperaba. Ya no era un trofeo personal, sino un emblema de transformación. Luis subió al estrado con paso firme.
El mismo hombre que semanas antes había sido señalado y ridiculizado, se erguía ahora con una serenidad distinta. Sus palabras no eran adornadas ni calculadas, sino nacidas de la verdad que había descubierto en su caída. Frente a aquella multitud, confesó que la riqueza sin propósito era un desierto estéril, y que sólo al entregar lo que más valoraba había comprendido lo que realmente significa ser humano. El silencio que siguió a su discurso no fue incómodo, sino reverente. Y en ese instante, mientras el martillo del subastador se preparaba para sonar, Luis Villaseñor entendió que no estaba perdiendo un auto, sino recuperando su alma. La subasta comenzó con un murmullo expectante. Los asistentes, muchos de ellos acostumbrados a gastar fortunas en caprichos efímeros, se encontraban ante una ocasión distinta. Lo que estaba en juego no era solo un automóvil de lujo, sino la posibilidad de redimir a un hombre y, sobre todo, de salvar vidas. Cada oferta levantada en el aire llevaba consigo un eco de humanidad que trascendía los números. Luis Villaseñor, de pie al costado del estrado, observaba cómo el Lamborghini que había simbolizado su arrogancia se transformaba en un puente hacia un futuro distinto. Los millones ofrecidos ya no se veían como cifras en su mente, sino como oportunidades. Tratamientos costosos, medicinas inaccesibles, camas de hospital para niños que no tenían nada más que esperanza. La emoción en el ambiente crecía con cada nuevo monto, y los rostros de los presentes reflejaban un fervor poco común en un salón donde el lujo solía ser protagonista. Cuando el martillo del subastador finalmente sonó, sellando la venta por una cantidad mucho mayor a la esperada, el silencio se rompió con una ovación unánime. No era un aplauso para el auto ni para la ostentación, sino para el gesto que había convertido la soberbia en generosidad. Luis sintió cómo un peso invisible se desprendía de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, no era visto como un magnate arrogante, sino como un hombre dispuesto a cambiar. Esa noche marcó un nuevo inicio. La fortuna recaudada no se destinó a banquetes ni a inversiones que multiplicaran su riqueza, sino a la creación de un fondo permanente para financiar tratamientos médicos infantiles. Lo que había nacido como un intento desesperado por recuperar la reputación se convirtió en un compromiso real con causas que trascendían su nombre. Luis entendió que la verdadera grandeza no se mide en posesiones, sino en el impacto que se deja en la vida de otros. La multitud se dispersó lentamente, llevándose consigo una historia que resonaría mucho más allá de aquel salón. Luis, sin embargo, permaneció en silencio, contemplando el espacio vacío donde había estado su Lamborghini. No sentía pérdida, sino libertad. Lo que alguna vez había representado poder, ahora se había convertido en la llave que le abría la puerta a un propósito verdadero. Y en esa certeza descubrió que la riqueza, cuando se comparte, adquiere un valor que ninguna cuenta bancaria podría contener. Con el eco de la subasta aún presente, Luis Villaseñor se dio cuenta de que la noche no había terminado en aquel salón elegante. La verdadera transformación apenas comenzaba. Mientras los asistentes regresaban a sus mansiones y oficinas, él sentía que por primera vez en su vida se dirigía a un destino diferente, uno que no se medía en contratos firmados ni en cifras de mercado, sino en la huella que sería capaz de dejar en otros. La creación de un fondo para tratamientos médicos infantiles fue solo el inicio. Los meses siguientes se llenaron de visitas a hospitales, encuentros con familias vulnerables y largas charlas con médicos que luchaban contra la falta de recursos. Luis, que antes huía de todo lo que pudiera manchar su imagen de perfección, aprendió a acercarse al dolor de frente, a mirarlo sin filtros y a ofrecer algo más que dinero: tiempo, escucha, compañía.
Descubrió que la compasión no es caridad, sino una forma de reconocerse en la fragilidad del otro. Don Miguel Álvarez, desde su taller modesto en la periferia, observaba en silencio la transformación del millonario que un día había querido humillarlo. Ya no veía al hombre altivo, sino a alguien que se despojaba de sus máscaras para aprender a caminar con humildad. La relación entre ambos se convirtió en una especie de mentoría silenciosa. Miguel enseñaba con su ejemplo y Luis absorbía cada gesto, cada palabra sencilla que escondía una sabiduría más valiosa que cualquier tratado de negocios. La Ciudad de México, con su caos, su ruido y sus contrastes, fue el escenario donde Luis encontró un nuevo sentido. Dejó de recorrerla en autos deportivos y comenzó a caminar por sus calles, a mezclarse con la gente común, a reconocer en cada rostro una historia digna. Aquella soledad que lo perseguía desde la cima de sus torres de cristal se disolvía poco a poco, reemplazada por la certeza de que el verdadero poder no está en dominar, sino en servir. El recuerdo del Lamborghini, alguna vez orgullo y vanidad, ya no le pesaba. En su lugar había surgido algo infinitamente más valioso, un propósito. Luis comprendió que la riqueza no estaba en los bienes que acumulaba, sino en las vidas que podía transformar. Y en esa revelación encontró la libertad que había buscado toda su vida. Porque al final, el lujo se oxida, los títulos se olvidan y los aplausos se apagan. Pero la dignidad de dar permanece para siempre. Suscríbete ahora y acompáñanos en más historias que transforman el alma. Cada clic es un paso hacia una comunidad llena de esperanza y reflexión.